Buenas tardes compañeros, soy Ovidio Toledo, supervisor de mantenimiento en la empresa R&G Metálicas. Y hoy día vamos a hablar sobre equipos de oxicorte. El equipo de oxicorte o el funcionamiento de corte oxiacetilénico funciona mediante un proceso de soldadura por combustión que utiliza el calor producido por una llama, la cual es obtenida a través de un gas acetileno con oxígeno. El equipo básico para cortar es similar al que se utiliza para la soldadura oxiacetilénica, es decir, mangueras, reguladores, sopletes, manorreductores. Se pueden usar las mismas mangueras para la soldadura, pero cuando se van a cortar piezas gruesas o de gran tamaño, se requiere una manguera de mayor diámetro a fin de tener un suministro de gas adecuado. Las mangueras, los sopletes y el regulador, se limpia las boquillas con una aguja correspondiente al orificio de la misma. También debemos hablar sobre las mangueras. La función de las mangueras son flexibles de goma, es transportar los gases de los manorreductores hasta los sopletes para empezar con el corte. Como podemos observar en el cuadro, tenemos las presiones para el corte. Al igual que el soplete para soldar, es imposible enumerar todas las marcas y presiones aplicables en cada boquilla para corte. Lo más seguro es seguir las recomendaciones del fabricante. Podemos observar en el cuadro que tenemos un espesor de 5 milímetros, el diámetro de la boquilla es de 0,6, la presión de oxígeno en el soplete es 1,5 bar, y la velocidad del corte es 20 tipos de llamas en el oxicorte. Se pueden obtener 3 tipos de llama: oxidante, carburante y neutra, las que correspondan según las proporciones de los gases utilizados. La combustión del acetileno con el oxígeno. Abrir la llave para el acetileno, el oxígeno será tomado por la atmósfera y sus tipos son, como lo acabo de repetir: carburante con exceso de acetileno, llama neutra, contiene las mismas proporciones de oxígeno y acetileno, y llama oxidante, mayor proporción de oxígeno que de acetileno para cortes de metales ferrosos. Podemos observar que en la flama neutra el inicio es azul claro, con un poco de amarillo y azul marino. Acá también podemos observar llama neutra, la llama oxidante, que posee mayor cantidad de oxígeno, utilizado normalmente para precalentamiento forzado de corte. La velocidad del corte. Las variaciones en este factor serán determinantes en la calidad de corte y de tiempos de procesamiento. Podemos observar en la imagen, el corte correcto sería un corte uniforme. Cuando cortas demasiado rápido, podemos ver en la figura del medio, y cuando es demasiado lento generas una especie de baba en el metal ferroso que ocasiona el corte lento. Precauciones con los cilindros. Hay que tener en cuenta que los cilindros de oxígeno contienen 2200 psi de oxígeno comprimido,
Estos tienen una construcción especial para soportar las tremendas presiones del gas que contiene y además tienen roscas que cierran a la derecha, al contrario del acetileno o el propano. Se debe tener especial cuidado al manejar los cilindros de oxígeno. No deben estar expuestos a un calor extremo. Tampoco se deben usar como yunques, es decir, no se debe martillar contra ellos. Debido a la alta presión que hay en un cilindro lleno, nunca se pare directamente frente a la descarga cuando esté abriendo la válvula. No se debe dejar en posición vertical, salvo que esté bien sujeto a un objeto estacionario. Con el cilindro de gas, quite la caperuza de protección y el tapón del cilindro de gas. La caperuza debe estar siempre colocada durante el transporte. El gas acetileno no se puede almacenar a más de 15 psi. Si se excede de esta presión, hay un peligro de explosión. En algunos de los cilindros están provistos de los llamados protectores de válvulas fijos en vez de caperuzas. Las roscas del cilindro de acetileno se cierran a la izquierda y de las de oxígeno a la derecha. Bueno, los problemas más comunes en las botellas de oxígeno de acetileno son las roscas dañadas por el uso brusco o cuerpos extraños en las roscas que imposibilitan el asentamiento correcto de las conexiones y permiten la fuga de gas. Manijas de válvula difíciles de cerrar. Normalmente, cuando observamos esta falla, este problema, se puede abrir un poco la válvula para que ese poco de presión del oxígeno pueda botar esos cuerpos extraños en las roscas, siempre colocándose a un lado de las botellas, nunca de frente. Bueno, acá hablamos sobre los manómetros o los manorreductores. Son aparatos que sirven para disminuir la alta presión de la botella a la adecuada para trabajar. El propósito o función principal de un regulador es decir, la alta presión de un cilindro a una presión de trabajo más baja. Los manómetros tienen muchos usos diferentes. Por ejemplo, lo usan los buzos en sus equipos. Pasos para armar el equipo de oxicorte. Amarrar los cilindros en una cadena a un objeto estacionario y mantengámoslos a una posición vertical. Quite las tapas protectoras a las válvulas. Para soplar el polvo que haya en la conexión del regulador, abra un poquito y cierre la válvula con rapidez. A veces las válvulas se pegan y es difícil girarlas. Si ocurre esto, ponga las manos sobre la válvula, empújela hacia atrás, hacia abajo y gírela en el sentido de apertura. Mantenga el cilindro alejado de cualquier flama o llama. Pónganse al lado opuesto de la descarga de oxígeno. Compruebe que las roscas del cilindro y regulador no estén dañadas. Recuerde usar la llave correcta para tuercas. Tenga presente que las conexiones para acetileno o gas propano tienen rosca izquierda y las conexiones para el oxígeno tienen rosca a la derecha. Nunca intente hacer conexión por la fuerza. Examinar las conexiones para ver que no estén dañadas. Conecte la manguera para oxígeno en la entrada de oxígeno en el soplete y la manguera de gas propano o acetileno en la entrada
que le corresponde en el soplete. Recuerda que la manguera para oxígeno es verde y tiene roja a la derecha, y la manguera para acetileno es roja y tiene roja a la izquierda. También hay que abrir lentamente las válvulas de los cilindros de oxígeno y gas propano o acetileno. Recuerde que las válvulas de oxígeno se debe abrir por completo y la de acetileno solo una vuelta y media. Compruebe que las válvulas de aguja del soplete estén cerradas, gire hacia adentro, apriete los tornillos ajustadores de presión, uno cada vez que los manómetros indiquen la presión deseada. Con el tema de la presión deseada para el corte, sabemos que tenemos que regular 400 libras por pulgada cuadrada, que equivale a 28 bares, y en el acetileno 7,25 libras por pulgada cuadrada, que es 0,5 bar. Estas son las indicaciones ideales para un corte de metales ferrosos. Para encender el soplete para cortar, comprobamos que el equipo esté bien armado. Usamos los CPPs adecuados para el trabajo. Comprobamos que las válvulas del soplete estén cerradas. Graduamos los manómetros a la presión correcta. Abra un cuarto de vuelta la válvula de acetileno en el soplete y enciende el gas con un chispero. También no hay que olvidarnos de los CPPs, los guantes para soldar, el mandil de cuero, zapatos de seguridad, escarpines, casco, lentes de corte, el respirador 3M, y algo que es muy importante, llenar los permisos para el trabajo, como el I+C y el petar en caliente. También una recomendación es llenar el checklist del equipo para su informe al supervisor. Abrimos por completo la válvula de propano o acetileno en el soplete. Abrimos lentamente la válvula de oxígeno del soplete hasta tener una llama neutra. Con el soplete ya ajustado a una llama neutra, oprima la palanca y compruebe que tiene una llama neutra. Para extinguir la flama, suelte la palanca de corte, cierre primero la válvula de acetileno en el soplete y luego la válvula de oxígeno en el soplete. Gracias.